Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Si ustedes se recuerdan, hermanos, nuestra última predicación de fundamento, hablamos acerca del diablo y sus ángeles. Y hoy día tenemos un tema muy importante: la iglesia. Los hermanos ya aquí terminaron el módulo de eclesiología, así que probablemente ya manejen algunos de los conceptos que vamos a estar tocando hoy día. Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros podríamos estar todo el año haciendo una serie acerca de la iglesia, porque la iglesia tiene características, como veíamos delante al recitar el credo. La iglesia, ¿cierto?, santa, la Santa Iglesia Universal. Podríamos estar hablando de todas esas características. Y yo creo que una de las frases que quizás más hemos escuchado o dicho es: vamos a la iglesia. Y a pesar de que el uso de la palabra iglesia en esta frase quizás no es tan correcto, por lo que veremos más adelante, es un lenguaje al que ya estamos acostumbrados. Y a pesar de eso, podríamos hacer un tema completo centrándonos solo en el término iglesia, su origen e historia, pero hoy día nos vamos a enfocar en poder entender lo que estos textos que hemos leído nos dicen acerca de la iglesia. Así que nos vamos a ir derecho a nuestros textos centrales. Entonces les pido por favor que tengan ahí su Biblia abierta. Mateo 16, del 13 al 19, ese es nuestro texto central. Entonces, mientras vamos leyendo, usted va siguiendo la lectura. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermano Mauricio, el 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Hermano Javier, el 15. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Amén. Antes de leer el verso 16, es necesario recordar que los discípulos en este punto estaban en pleno proceso de discipulado y no tenían el entendimiento que tuvieron luego de la venida del Espíritu Santo. Juan 12:16 dice que antes de la resurrección de Jesús, los discípulos no entendían muchas cosas. Es más, en reiteradas ocasiones se nos menciona que los discípulos no comprendían todo lo que Jesús les enseñaba. Así que tenemos que pensar que en este punto así estaban los discípulos, así era la condición de los discípulos.
eran nuevitos, por así decirlo, en la fe. Llevaban un tiempo ya con el Señor, pero aún les faltaban muchas cosas. Entonces, en ese momento, a pesar de que los discípulos estaban en un proceso de madurez de su fe, Jesús les pregunta a sus discípulos en especial. Él primero preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahora les dice a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? El Señor hace una distinción, una separación entre sus discípulos y el resto de las personas. Atentos a esto. Y leamos el verso 16, hermana María, el verso 16, por favor. ¿Cuál de Mateo? Mateo 13, acuérdense que el texto central, Mateo 13, tengan su Biblia ahí, vayamos siguiendo la lectura. El verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este texto también está tanto en Marcos como en Lucas. Marcos 8:29 dice que la respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo. Lucas 9:20 dice que la respuesta de Pedro fue: el Cristo de Dios. Solamente Mateo declara que la respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí quiero detenerme en esta confesión, en esta respuesta de Pedro. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Lucas 2:26 nos habla del ungido del Señor. Esta palabra se usaba en la antigüedad para los reyes que habían sido ungidos por mandato divino. Esta palabra nos habla de que Jesús es el Rey ungido y también sacerdote eterno. Cuando hablamos de Cristo nos estamos enfocando en eso, en que Jesús es el ungido, Él es el Rey ungido y también sacerdote eterno. El Hijo del Dios viviente nos habla de que Jesús es engendrado de Dios, pero no que fue creado por Dios, como dicen los herejes, sino que, como se declaró en el Concilio de Calcedonia, que Cristo es engendrado del Padre antes de los siglos. Calvino comenta: aunque Pedro aún no entendía claramente de qué manera Cristo era el engendrado de Dios, estaba tan convencido de la dignidad de Cristo que creía que venía de Dios, no como otros hombres, Dios verdadero y vivo en su carne. Cuando el atributo vivir se atribuye a Dios, es con el propósito de distinguir entre Él y los ídolos muertos que no son nada. Pedro aún no pasaba el ramo de cristología, todavía no entendía todas las cosas acerca de Cristo. Pero aunque él no estaba convencido, aunque él no sabía todas las cosas, él estaba convencido de quién era el Señor en ese momento. Y hermanos, quiero que apreciemos esta confesión corta de Pedro, porque aquí se encuentra todo lo que está contenido en nuestra salvación. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 15, nos dice: ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Y responde: uno que sea el verdadero hombre y perfectamente justo y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Amén. El mediador y redentor que nosotros necesitamos no podemos ser nosotros mismos. No puede ser alguien como nosotros, sino alguien que sea como nosotros, pero perfectamente justo y al mismo tiempo que sea verdadero Dios. Hebreos 7, del 26 al 27 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, decimos que Jesús es el ungido, el sumo sacerdote que derramó su propia sangre para limpiar y expiar nuestros pecados. Confesamos a nuestro Rey que luego de su muerte traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Que nuestro buen Señor traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Lo creen? Amén. Verso 17. ¿Quién lo tiene ahí? Verso 17. Hermana Joana, ¿lo tienes? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos no pudieron haber dado la respuesta así sin la obra iluminadora de Dios, porque la respuesta de Pedro no fue intelectual, sino que fue el poder de Dios revelando su palabra y también abriendo los ojos de Simón para que pudiera ver la verdad. Algo similar ocurre cuando pasamos por un texto una y otra vez y el Señor en un momento despierta nuestra mente, abre nuestros ojos para ver cosas que no habíamos visto en su palabra. No sé si le ha pasado eso a ustedes. Que de repente han leído un texto tantas veces, pero de repente como que el Señor despierta tu mente y abre tus ojos y te muestra cosas que nunca habías visto antes ahí. De esa misma forma debemos pedir que el Señor revele a las personas quién es Él, que solo Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué nos dice el verso 18? ¿Quién lo tiene ahí, por favor? Yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y quiero que nos centremos ahora desde la primera parte hasta edificaré mi iglesia. Hasta ahí vamos a cortar por ahora. Y creo que a veces la forma de entender un texto es comenzando por lo que no significa. Y hay diversas formas de interpretar este texto, pero yo creo que la peor interpretación la encontramos en la Iglesia Católica Romana. Porque ellos creen que aquí está la base bíblica para el papado. Ellos creen que Jesús, en su declaración, estaba diciendo que iba a edificar su iglesia sobre Pedro y que Pedro y el oficio que posee sería la piedra de fundamento de toda la iglesia. Pero quiero que revisemos unos versículos más adelante. Fíjense. Pero si vamos unos versos más adelante, vemos al primer papa, supuestamente la roca de la iglesia, en algo extraño. Pues comienza a decirle a Jesús que no debía morir. Miren lo que le dice Pedro en el verso 22. ¿Qué es lo que Pedro le dice al Señor en el verso 22? El que lo tenga. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Jesús en el verso 23 le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Al que era la roca de la iglesia, ahora le está diciendo que era Satanás. Hay una contradicción ahí. R.C. Sproul nos explica de forma sencilla lo que el texto de Mateo 16, 18 nos quiere decir. La interpretación
característicamente protestante de este texto es que lo que Jesús está diciendo es: te estoy nombrando Pedro debido a la confesión de fe que has hecho. Esa es la roca sobre la cual se establece la iglesia. La piedra angular de la iglesia es Cristo, y es en la aceptación de Jesús como el Mesías que se establece la iglesia. Y esa es la manera en que el protestantismo histórico entiende el sentido básico de este texto. Calvino dice que es evidente cómo el nombre de Pedro viene a aplicarse tanto a Simón individualmente como a otros creyentes. Es porque están fundados en la fe de Cristo y unidos por un consentimiento santo en un edificio espiritual que Dios puede habitar en medio de ellos. Esa es la iglesia donde el Señor cumple su pacto. Porque el pacto del Señor nos dice: seré su Dios, habitaré en medio de ustedes. Es decir, todos los creyentes de todos los tiempos que han creído en Jesús y lo han confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, siguen el ejemplo de Pedro, porque hemos recibido una fe que no viene de nosotros. Y es en la fe en Cristo que se edifica la iglesia. También debemos señalar que Pedro, al ser apóstol del Señor, también tiene importancia en el texto. Porque acompáñenme por favor a Efesios 2:20. Efesios 2:20, ¿qué nos dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso es que decimos que la iglesia es apostólica. No porque los apóstoles estén vigentes todavía, ¿cierto? Sino que están vigentes todavía, pero no en el sentido de que el Señor está levantando más apóstoles. Decimos que es apostólica porque el Señor los llamó a ellos a enseñar a la iglesia. Y a pesar de que ellos ya murieron, la iglesia está construida sobre las enseñanzas que el Señor les reveló a ellos. Entonces, pensando en las palabras de Jesús, podemos ver que la iglesia es un edificio. Pues Él dice: edificaré mi iglesia. Y aquí quiero detenerme en esta frase, debido a que el Señor está hablando de construcción, de edificar su iglesia. Estos términos no eran desconocidos para los que estaban escuchando. Incluso en la ciudad donde se encontraban en este relato, en Cesarea de Filipos, hubieron, de acuerdo a la historia, grandes palacios que se construyeron. Y si miramos la historia bíblica, vemos que en el Antiguo Testamento el Señor dio instrucciones para construir el templo, ahí en el primer libro de Crónicas. Esto es interesante, porque si hay algo que no debemos ignorar, es que aunque Jesús dice: edificaré mi iglesia, esto no significa que la iglesia nace exclusivamente en el Nuevo Testamento. Porque igual debemos pensar que la iglesia está fundada sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y los... No solamente sobre los apóstoles, sino también sobre los profetas. Y aquí vamos a viajar un poco al Antiguo Testamento, solo un poco. Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Hermana María, ¿lo tiene? Sí. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos este concepto, asamblea, que sería en hebreo cajal, la congregación de Israel. Babin,
en el libro Dogmática Reformada dice: cuando Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, separó externamente la iglesia del mundo mediante el signo de la circuncisión. Al pie del monte Sinaí, esto se confirmó y se elevó a la condición de pacto nacional. Aunque en Israel la iglesia y el Estado no eran idénticos, porque en esa nación el sacerdote y el rey, el templo y el palacio, las leyes civiles y religiosas siguieron diferenciándose, ambas esferas estaban tan estrechamente unidas que los ciudadanos y los creyentes, la nación y el pueblo de Dios coincidían y había una sola ley divina que controlaba toda la vida de Israel. Israel como pueblo era un Eda, congregación, o Cajal, asamblea. Ambas palabras se usan en el Antiguo Testamento para hablar de la asamblea o congregación de Israel sin ninguna distinción en su significado. La iglesia se puede ver desde varias perspectivas teológicas, hermanos. Algunos se cierran y ven a la iglesia funcionar solo desde el Nuevo Testamento, separando totalmente Israel y la iglesia. Sin embargo, Rien Kuyper habla de la iglesia en sus inicios en el Antiguo Testamento y la iglesia que entra en su plena madurez en el Nuevo Pacto, donde se une a Cristo resucitado, lleno del Espíritu derramado en Pentecostés, e incluye tanto a judíos y gentiles. Acompáñenme a Hechos 7:38. Hechos 7:38. Y quiero que aprecien la belleza de este texto, por favor, hermanos. Hechos 7:38. Y les pido que lo leamos todos juntos, ¿no? En el nombre del Señor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto por el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida darnos. Ahí la palabra congregación, hermanos, es la misma palabra que se usa en Mateo 6:18, que es eclesía. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, eclesía, en el desierto, la iglesia en el desierto. Así que no tengas miedo de cuando leas el Antiguo Testamento ver a la iglesia en el desierto, llamar a la iglesia en el desierto, y en todo ese periodo que la iglesia también está ahí. Amén. Entonces es la misma palabra, hermanos, que se usa cuando el Señor dice: edificaré mi iglesia. Eclesía. Por eso hablamos de eclesiología. Por eso hablamos de disciplina eclesiástica. Esa palabra en el griego es eclesía. Y aquí me encanta lo que Herman Bavinck dice en Dogmática Reformada también. Cuando Jesús usa el término en Mateo 16:18 y 18:17 con referencia a su iglesia, sigue empleándolo en un sentido muy general. En algunos textos, la palabra eclesía se refiere claramente a la reunión o asamblea de la congregación. Es decir, podemos hablar de eclesía cuando hablamos de una reunión o asamblea. Pero en otros lugares se refiere repetidamente a la propia iglesia, aun cuando no está reunida. Y por lo tanto uno puede hablar de eclesías en plural. La iglesia creada en Jerusalén se extendió por Asia Menor, pero mientras la iglesia crecía, muchos pasajes conciben todas las iglesias como una sola eclesía y la describen como el cuerpo, la esposa o la plenitud de Cristo. La palabra subraya la unidad orgánica básica de las congregaciones individuales y la reunión local de creyentes en el cuerpo único y universal de Cristo. La eclesía es el pueblo elegido por Dios,
La unidad de la iglesia no existe por el establecimiento de un credo, un orden eclesial y un sistema sinódico, ni tampoco es una asociación de personas individuales que primero se hicieron creyentes fuera de la iglesia y posteriormente se unieron. Aquí quiero detenerme un poco, porque hoy día se ha malentendido el concepto de iglesia. Hoy día, sobre todo, hay un círculo reformado que se está pervirtiendo y que dicen que ellos son solamente la iglesia verdadera porque tienen un sistema de sínodo, tienen un orden eclesial más bíblico, pero no es así, queridos hermanos. Aunque podemos defender todas esas verdades, no podemos decir que todas las otras iglesias que no sean reformadas son sectas. No podemos caer en eso, hermanos. No podemos caer en ese orgullo teológico. Lo que aquí está diciendo, la unidad de la iglesia no existe por el establecimiento de un credo, un orden eclesial o un sistema sinódico. Y tampoco es una asociación de personas individuales que primero se hicieron creyentes fuera de la iglesia y posteriormente se unieron. La iglesia es un organismo en el que todo existe antes que las partes. Su unidad precede a la pluralidad de iglesias locales y descansa en su cabeza, que es Cristo, quien la reúne y la gobierna, permanece siempre con ella, está íntimamente relacionado con ella y habita en ella mediante su Espíritu Santo. Toda iglesia local es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, construido sobre el fundamento que es Él. Amén. Porque en ese punto es lo mismo que es la iglesia en toda su totalidad. Y para esa iglesia local, Cristo es lo que es para la iglesia universal. Es decir, esta es nuestra iglesia local. Hay varias iglesias locales aquí. Toda iglesia local es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. En su sentido más amplio, la eclesía es la reunión de todo el pueblo de Dios, no solo en la tierra, sino también en el cielo, no solo en el pasado y el presente, sino también en el futuro, hermanos. Cierro la cita de Bavinck. Eso debemos entender, que la iglesia es la reunión de todo el pueblo de Dios, desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. Desde los primeros creyentes hasta los últimos creyentes, hasta el último creyente que va a creer en el Señor antes de que el Señor vuelva. Y antes de seguir en Mateo 6:18 con la otra frase, porque acuérdense que cortamos el texto, podemos decir entonces que cada creyente es como una piedra puesta en el edificio de Dios, su iglesia. Cristo es la piedra angular, la piedra que sostiene toda la edificación. La iglesia está en construcción. Cristo está añadiendo piedras, cada una en su lugar. Por eso Pedro habla de esto en su carta. Fíjense esto, hermanos. Vamos a 1 de Pedro y ponga su separador ahí en el texto central, acuérdense. 1 de Pedro 2, del 4 al 6. Mira lo que dice esto. Pedro comprendió lo que el Señor le había dicho. Pedro comprendió lo que el Señor le había dicho. Sin duda alguna lo comprendió años más tarde, cuando llegó a una madurez más grande de su fe. Así que, hermano, no te desanimes, porque tu fe va a madurar, tu fe está en proceso de maduración. Lo que hoy en día no entiendes, lo vas a entender en un tiempo más, y el Señor te lo va a ir enseñando. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6. Acercándoos a Él, ¿qué dice? Piedra viva. ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense cómo llama a Cristo Él ahora, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, fíjense cómo lo llama el Señor, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo.
¿Recuerdan ustedes qué significa tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué nos transmite? Que Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué nos ha hecho Él? Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. La piedra nos ha hecho piedras. ¿Para qué dice? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Qué tremendos estos textos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya por estos textos hermosos, hermanos. Qué hermoso es cuando el Señor abre nuestros ojos a su palabra. Y fíjate qué dice Cristo. Dice que Cristo es la piedra viva, la piedra angular que sostiene toda la iglesia. Y fíjate que el texto dice: y aquí pongo en Sión, pongo en Israel. ¿Y cómo el verso 5 nos llama a nosotros? Piedras vivas. Pedro le escribe estas palabras a los hermanos judíos, a los que estaban dispersos por muchas ciudades, pero ellos entendían este concepto. Ellos todavía tenían el templo en Jerusalén antes de su caída en el año 70, porque 1 Pedro se escribe ahí por el 60-65. Ellos todavía tenían el templo ahí. Entonces podemos imaginar a la iglesia como este edificio, este templo. Por eso 1 Corintios 3 nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Julian Suk dice: las piedras sin vida del antiguo templo se sustituyeron ahora por las piedras vivas de la iglesia. Como piedras vivas, cada uno de ellos es edificado el uno con el otro. En la interacción con los demás, cada creyente se convierte en el templo del Dios viviente. En este templo, cada piedra tiene un tamaño único, forma y propiedades, pero de una manera misteriosa, cada uno está siendo moldeado, cincelado, para ocupar un lugar específico. En esta estructura, cada roca está viva y cada uno es moldeado para encajar en conjunto. Aunque todas las piezas están en movimiento, toda la estructura se mantiene entre sí por el poder de Cristo. Está construida sobre Él, la mantiene Él y la traerá a la perfección. Es una construcción viviente, interdependiente, siempre en movimiento a medida que crece en la plenitud de Cristo. Amén. Qué hermoso esto. ¿Has visto alguna piedra viva? Yo no he visto una piedra viva. Pero nosotros somos piedras vivas. Amén. Imagínense, ahí piensen en esa muralla. Todos nosotros puestos ahí de forma perfecta por el Señor nos está cincelando y nadie está separado. Nadie está separado, sino que todos estamos ahí siendo trabajados por el Señor. Tú y yo somos piedras vivas en la iglesia que el Señor ganó por su sangre. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos para bendecirnos mutuamente. Recuerda que lo que el Señor te dio no es para ti, es para tu hermano. Cristo es la piedra angular que los edificadores desecharon. Él entregó su vida para que la iglesia crezca como una sola. Nos critican porque hay no sé cuántas denominaciones, pero son piedras, todos somos piedras al final del día. Todos somos piedras puestas en el edificio de Dios. Cuando Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, la piedra viva, y el mismo Señor nos ha puesto en su iglesia para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y volvamos a nuestro texto central ahí, a esa frase que dejamos para ahora. ¿Qué dice después de edificaré mi iglesia? ¿Qué dice ahí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está hablando de edificios, de ciudades. Pensemos en
los que han visto estas películas del tiempo antiguo, las puertas en aquel tiempo eran muy importantes. Una ciudad sin puertas fortificadas era una ciudad que estaba abierta a cualquier peligro. R.C. Sproul también nos dice la referencia sobre las puertas nos habla de que esas puertas son una defensiva. Las puertas eran mecanismos defensivos en el mundo antiguo. Y cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, eso significa que la iglesia está llamada a ser un ejército ofensivo atacando los bastiones de Satanás, y que Satanás no puede soportar el poder que ha sido investido en la iglesia visible que Cristo ha establecido. Si estamos en Cristo, estamos en la iglesia. Somos una de las generaciones que participan en la guerra en curso de la iglesia. Como miembros de la iglesia nos unimos a la batalla. Trabajamos para extender el reino en el mantenimiento y la promoción. La gracia es que esta piedrita, los niños son las piedritas pequeñitas de la iglesia. También están siendo trabajados por el Señor. Trabajamos para extender el reino en el mantenimiento y la promoción de su testimonio, en la oración, en la predicación y en la perseverancia. Este conflicto es parte del testimonio y la santidad de la iglesia. La guerra de la iglesia militante terminará cuando Cristo regrese en gloria. Amén. Si hay algo que podemos decir con toda fuerza, hermanos, es que la iglesia saldrá victoriosa. La iglesia saldrá victoriosa, hermanos. Vamos a vencer. Aquí tiene un argumento para decir que la salvación no se pierde, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Si estás en la iglesia, las puertas del infierno, incluso la muerte, no puede derrotar a todos los que creen en el Señor. Porque estamos con aquel que es la resurrección y la vida. Aquel que dice que si tú crees en Él, aunque estés muerto, vas a vivir. La iglesia va a salir victoriosa. La iglesia, la que tiene la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia del Antiguo Testamento esperó la venida del Mesías y ahora esperamos su retorno glorioso. Mientras tanto, debemos entender lo que dice el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino. Ahí nos pilló el Señor, ahí nos dejó como... Porque está hablando de un edificio, ¿cierto? Ahora nos está hablando de las llaves del reino. Para los que leyeron el catecismo de Heidelberg, la pregunta 83 dice: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? ¿Nos sirven harto los catecismos, hermano? Y fíjense, escuchen esto. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? La predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica, con las cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. La iglesia y sus ministros tienen estas llaves. Y son las llaves que abren el cielo y cierran el cielo a los infieles. Porque les pregunto yo, hermanos, ¿de qué forma nosotros llegamos al cielo? ¿A través de qué? A través del Señor, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos acerca del Señor? A través de la predicación del Evangelio. Entonces sabemos que aquellos que responden a la predicación creyendo en el Evangelio son incluidos dentro de la iglesia. Ellos también pasan por la disciplina eclesiástica, donde muchos de los que una vez han confesado a Jesús como Señor y han sido hechos miembros pueden ser amonestados en caso de no arrepentirse. Y si no se arrepienten cuando son disciplinados, entonces queda en evidencia de que el cielo está cerrado para ellos. Pero el otro domingo vamos a hablar de la disciplina eclesiástica.
De la misma manera, cuando se arrepienten al ser amonestados, queda en evidencia que son verdaderos creyentes. Esto nos habla de algo que también la Reforma ha enseñado siempre: las marcas de una iglesia verdadera. Y esto usted lo tiene que saber de memoria. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia verdadera? Hay tres marcas de una iglesia verdadera. Teodoro de Beza, sucesor de Calvino, en la Confesión de Fe Cristiana, él declara: por tanto, requerimos, en primer lugar, se haga diferencia entre la iglesia verdadera de Dios y la que no lo es, aunque ella tome este nombre. Porque hoy día nos encontramos con muchas iglesias. Iglesia de los santos de los últimos días. ¿Cuál otra? Iglesia de los adventistas del séptimo día. Iglesia apostólica, profeta de los últimos tiempos. Iglesia. Tenemos hoy día miles de iglesias locales por ahí. Pero no todas son verdaderas. El autor sigue diciendo: porque es seguro que Satanás intenta todo lo que puede para que su sinagoga sea considerada como la verdadera iglesia. Y mientras la iglesia combata aquí abajo, es seguro que la paja estará mezclada entre el buen grano y la cizaña entre el trigo. Por tanto, para que en lo posible no seamos engañados, se tiene que comprender bien estas diferencias. Entonces, las tres marcas de la iglesia verdadera, de una iglesia verdadera, primero es la predicación de la palabra del Hijo de Dios, tal como ella ha sido revelada a los profetas y apóstoles. Esa es la primera marca de una iglesia verdadera. Si hay alguna iglesia que se para el día domingo y que se ponen a hablar en lengua desde el púlpito, que pasan a la gente a decirle cosas, a hacer shows, eso no es predicación del Evangelio. Ellos están engañando a las personas. Otra marca de la iglesia verdadera, que tiene los sacramentos correctos, que practica los sacramentos, la cena del Señor y el bautismo. Esa es otra marca de la iglesia verdadera. Y la última de las tres marcas es la administración de la disciplina eclesiástica tal como Dios la ha ordenado. Es decir, la iglesia verdadera tiene las llaves del reino de los cielos. La predicación del Evangelio, los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Esas son las tres marcas de la iglesia verdadera. Repitan conmigo: predicación del Evangelio, sacramentos, disciplina eclesiástica. Esas son las tres marcas de la iglesia verdadera. Damos gloria al Señor porque por su misericordia tenemos esas tres marcas en nuestra iglesia. Y hasta que el Señor vuelva, si somos fieles, las vamos a mantener con la ayuda del Señor. Queridos hermanos, la comunidad reformada siempre ha expresado un alto concepto de la iglesia. Amar a Cristo es amar a su cuerpo, la iglesia. Es amar a los hermanos que quizás no son de esta congregación. No tienes que mirar a los hermanos de afuera, de otra denominación, como excluidos. Sino que si ellos quieren aprender, les vamos a enseñar con amor. Si ellos quieren aprender, les vamos a enseñar, pero no somos mejores que ellos. Cuando vamos a la radio no vamos con aires de superioridad, aquí venimos los reformados, no. Sino que vamos con humildad. Sabiendo que damos por gracia lo que el Señor nos ha entregado por gracia. Hoy día, lamentablemente, como dije, tenemos las redes sociales, todos estos hermanitos reformados que ni siquiera se congregan y que están destruyendo la iglesia, se burlan de la iglesia, se burlan de los hermanos, pero eso no es a lo que el Señor nos ha llamado. Hermanos, como dije, amar a Cristo también es amar a su cuerpo, la iglesia. Un alto concepto de Cristo
conduce a un alto concepto de su cuerpo. Un bajo concepto de la iglesia lleva a una baja visión de la obra de Cristo. Un bajo concepto de la iglesia te lleva a ser un miembro infiel, que rechaza la comunidad, que no se congrega, que no ama a sus hermanos. Esto lamentablemente refleja un bajo concepto del Señor. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 10 al 12 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una de las señales de una persona que realmente ha creído en el Señor es que se congrega, es que asiste a la iglesia. Amén. Porque nuestros estándares de fe incluso dicen: no hay posibilidad ordinaria de salvación fuera de la iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia. Porque es en la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde están todos los santos, donde están todos los santos reunidos. Nadie se salva fuera de la iglesia. Porque es la iglesia la que tiene las llaves del reino. Amén. Es la iglesia mediante la predicación la que abre el cielo y cierra el cielo para aquellos que creen o no creen en el Señor. Así que yo te aliento, hermano, a que puedas amar a la iglesia, a que puedas comprometerte con la iglesia más todavía. Si ves que falta algo en la iglesia, esfuérzate por cumplir eso, por solventarlo. Nosotros tenemos que esforzarnos por guardar el día del Señor. El día del Señor, recuerden que no empieza el domingo, sino que empieza el sábado. El sábado es ideal dejar toda la ropita planchada para el día domingo, para llegar acá, presentarnos delante del Señor y disfrutar este día de todo corazón. Y a todos esos hermanos que tú ves que no se están congregando, quizás que son de otras iglesias, anímalos, invítalos a que se congreguen, porque quizás se están engañando a sí mismos, sobre todo esas personas que dicen: no, yo vivo en mi fe en mi casa, yo oro en mi casa, no, yo veo predicación en mi casa. Eso no es el Evangelio. Porque una característica de un miembro fiel es que también se somete a las marcas de la iglesia, a la predicación, a los sacramentos, a la disciplina eclesiástica. Si una persona está afuera y no es miembro de la iglesia, no puede participar de esas marcas de la iglesia. Así que espero, hermanos, que el Señor nos haya brindado un mayor entendimiento de lo que es la iglesia. Hay mucho por decir respecto a la iglesia. Yo hoy día me quise enfocar en una de las figuras que pone el Nuevo Testamento acerca de que somos un edificio, pero hay otras figuras en las que nos podríamos haber enfocado, la esposa del Cordero y tantas otras figuras hermosas que tenemos ahí. Así que ponte de pie, querido hermano, vamos a hablar al Señor.